ya de por sí medicina es bastante complejo, pero cuando uno habla de farmacología es uno de los cucos. La idea es empezar con lo muy básico, o sea, aplicado totalmente a lo que ustedes están viendo, de que es el módulo 1, que ya de por sí es bastante complejo. Son cosas muy, digamos, simples, y no quita la dificultad. En cuanto a la simplicidad, digamos, es por el hecho de que tal vez es la base de muchas asignaturas universitarias. Este, y el hecho de la complejidad es que no tiene un fin claro. Entonces, por ahí ustedes como alumnos se sientan un poco perdidos de hasta dónde estudiar. Sobre todo si agarran un libro de texto donde les hablan como si supieran del tema. Entonces son bastante difíciles de poder seguir. Recién cuando uno lo lee, después de haber visto todo farmacología, lo llega a entender. Entonces esa es la idea de ir viendo estas clases un poquito en vivo. Bueno, pasando entonces un poquito, qué es la farmacología y haciendo hincapié tal vez en algunas sinonimias, en algunos sinónimos. Cuando uno habla de farmacología está estudiando sustancias químicas que pueden producir algunas respuestas. Y generalmente esto es importante, por más que no esté en verde, el tema de alterar funciones biológicas. No hay hasta el 2020, y tal vez ahora ya puede haber cambiado un poquito el tema de creación de funciones. Generalmente lo que hacemos con los fármacos es modificar, o sea, alterar las funciones biológicas. No creamos nuevas funciones. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros ponemos una sustancia química, o sea, le indicamos o nos automedicamos, lo que estamos haciendo es modificando un poco la fisiología normal que existe. Entonces, desde ese punto de vista vamos a tratar de ir viendo el tema de la fisiología aplicada a la farmacología o al revés, ¿no? La farmacología aplicada bien a la fisiología. Uno tiene presente que muchos de ustedes no conocen la estructura, o sea, no conocen la anatomía. Entonces, estar estudiando un poquito la fisiología de algo que uno no conoce, como por ejemplo hoy que vamos a hablar del hígado, y si por suerte saben que está debajo de las costillas, en el abdomen, en la parte derecha, y que tal vez se lo puedan tocar por debajo de las costillas, ya es muchísimo. Pero bueno, después van a ir teniendo todas las clases de anatomía en los diferentes módulos. Van a pasar este año sin saber qué es claramente el hígado. Y uno le va a estar explicando que si pasa por el hígado la droga se modifica. ¿Está bien? Bien. Y esto es importante, por eso lo he puesto. Ahí en la sociedad, digamos, cuando se habla de drogas, se habla como si fuesen sustancias ilícitas. En general, en medicina van a ver que hablamos de drogas, ¿sí? No solamente como medicamentos, sino englobándolas a todas. Cualquier sustancia química que tenga algún tipo de efecto se le llama droga. Bien, también quiero contarles que a través del tiempo he ido subiendo las clases a este lugar que se llama SlideShare, ¿sí? Compartir diapositivas. Y ahí van a encontrar un montón de clases ya subidas, algunas ya viejitas, y algunas que han ido cambiando sus paradigmas, que es una de las cosas importantes que vemos que en la medicina va cambiando permanentemente. Este,
Las dificultades que tenemos en el vivo, ¿sí? Aparte del internet, es todos los problemitas. Uno toca algo y se descontrolan. Podrán estar viendo que las diapositivas se pasan solas. Bueno, cosas que pasan. Aguántenme un segundito, ya empezamos con la parte de farmacocinética y el concepto del mismo. ¿Eh? Ustedes van a ir viendo, así como ven esta película, que es cuando uno agrega una droga en el organismo, por diferentes vías de administración, la droga va a ir cambiando y va a ir pasando a lo largo de todo el... Bueno, esto no había pasado nunca de todas las veces que he hecho clases. Profe, Sí, disculpe. señora. Sí. Cliquea una de esas ventanas y creo que va a dejar de No, pasar. no, ya lo he hecho varias veces. No, no, es increíble esto. Y se nos metió algún ñomo, alguien que no quiere que hagamos las clases en vivo. No sé, pero pasa. O fíjate si está en modo como presentación, capaz que las pasa así rápido. No, no está en presentación, precisamente para poder ir viendo cuáles son las... No, sí, hasta dejó de responder prácticamente la computadora. Y recién, hasta que no paró, vamos ahí al modo de presentación. Lo que pasa es que vamos a mirar que en la pantalla aparezca. Lo que les contaba es que, así como esto, nosotros vamos a ir viendo cómo los medicamentos pasan a través del cuerpo, ¿sí? Y esto es lo que uno conoce como farmacocinética. La otra gran tema de la farmacología es la farmacodinámica. Vamos a ver si les aparece. Sí, profe, aparece. Sí, sí. Pero bueno, estamos en la última diapositiva. Vamos a ir a la diapositiva 1. Acá lo que yo les comentaba, la farmacología abarca todas estas áreas. ¿Eh? Sí, tal cual. Estamos muy bien en cuanto a tiempos. No es necesario que los conozcan, simplemente a modo informativo, ¿sí? ¿Y cuáles son las disciplinas que vamos a ir viendo? Son estas dos. El tema de la farmacocinética, que como su nombre lo indica, de cine es movimiento. Es el movimiento que hace la droga a través del cuerpo, ¿sí? En este caso podríamos decir qué es lo que el cuerpo le hace a los medicamentos, ¿sí? Y la farmacodinámica, que acá hay un acento que no corresponde, ¿sí? Digamos que sería la forma del mecanismo de acción de los fármacos, o también van a encontrarlo como lo que le hace, así coloquialmente, lo que le hace la droga al cuerpo. ¿Está bien? Bien. Bien, acá tienen entonces los conceptos farmacocinéticos. Hay 4 definiciones distintas, sacadas de distintos libros. En general es esto, ¿no? El paso a través de los procesos a los que es sometido la droga, en su paso a través del cuerpo. En algunas definiciones se agrega el tema de la seguridad, el tema de la eficacia, pero bueno, en general también hablamos de efectos, de duración del efecto, ¿sí? Y hay otros que van directamente a todos los temas matemáticos, y la forma de calcular, o una forma de predecir cuál va a ser el comportamiento de esa droga a nivel del cuerpo. Nosotros que vamos a estar hablando precisamente es de la concentración plasmática, que es nuestra forma a veces, no a todas las drogas se los vamos a hacer, pero digamos es la forma de ver si la droga está presente o no en el organismo, digamos. De todas maneras, cuando se habla en autopsias y demás, se puede analizar si esa droga está en algún otro tejido.
¿sí? Pero en el ser vivo generalmente nosotros lo que nos basamos es en la concentración plasmática. Y bueno, hay una cantidad de medicamentos que uno puede ir viendo de esa manera. Bien. Acá hay una cantidad de objetivos, contenidos y cómo vamos a ir viendo el tema, que lo pueden analizar después, ¿sí? Y estas son las fases de la farmacocinética. Habíamos dicho 2 disciplinas, farmacocinética, farmacodinamia. La idea es en la clase de hoy hablar principalmente de esto que se llama la cinética o movimiento del fármaco a través del cuerpo, ¿sí? Y que tiene estas 4 fases. Una fase de absorción, una fase de distribución, una fase de metabolismo y una fase de excreción. Obviamente una va secuencialmente después de la otra. El tema es que cuando se absorbieron las primeras moléculas se empiezan a distribuir, ¿sí? Y a medida que se van distribuyendo, también van pasando por los diferentes lugares en donde se van metabolizando, ¿sí? Y en algún momento se empiezan a redistribuir y en algún momento llegan a los órganos encargados de eliminarla, que sería la excreción, ¿no? Como por ejemplo el riñón. Entonces, todas estas fases que nosotros las vamos a ir analizando una por una, se van realizando prácticamente al mismo tiempo. A medida que se va absorbiendo, se va distribuyendo, a medida que se va distribuyendo, aparece y se va a ir metabolizando, y en algún momento va a haber droga metabolizada y droga no metabolizada. Algunos de esos metabolistas pueden estar siendo activos y cumpliendo alguna otra función, ¿sí? Y después, por último, se va a ir eliminando del cuerpo, excretándose. Bien, esas entonces son las fases. Y, digamos, tenemos 2 grandes formas de acceder las drogas a nuestro cuerpo, ¿sí? O sea, 2 vías importantes, digamos, que podemos clasificarlas. La vía enteral y la vía parenteral. El prefijo para, ¿sí? En general nos está dando al lado de, es lo que significa. Entonces, digamos que es al costadito, digamos, es algo que no es enteral, ¿sí? Y tiene un montón de vías de administración. Esto es endovenoso, intramuscular, sublingual, transrectal, transdérmico, inhalatorio, transconjuntival, intraóseo. Aunque no crean, a veces es importante en bebés, no se encuentran otras vías y se han usado, digamos, la infusión de algunas sustancias, como por ejemplo la solución fisiológica a través del hueso. Intraarticular, a veces es poner la medicación directamente en ese lugar, o intrarraquídeo, que significa en el sistema nervioso central, en el líquido cefalorraquídeo precisamente, ¿sí? Y también hay muchas formas de acceder al mismo. Bien, entonces cuando hablamos de la vía enteral, vamos a estar hablando del tubo digestivo, y cuando hablamos del tubo digestivo, principalmente hablamos de estómago e intestino, no del resto del tubo digestivo, porque ustedes estarían viendo acá que la vía sublingual no deja de ser parte del sistema digestivo. Sin embargo, o la transrectal también, se las considera como parenterales. ¿Está bien? Entonces, desde el tubo digestivo, ¿sí? La droga va a ser absorbida, va a ir a la circulación primero del intestino, circulación enteral, también se la conoce como circulación porta, y de esa manera va a llegar a la circulación sistémica. Cuando estudiaron los lípidos, ustedes vieron que también, en vez de pasar a la circulación portal, van por vía linfática, otro sistema que ustedes no conocen, y a través de la vía linfática llegan a la circulación sistémica a la altura del cuello. Bueno, cada uno de ellos seguirá la vía que corresponda y después la van a ir viendo. Acá lo que nosotros estamos viendo son las generalidades. ¿Está bien? Bien, entonces, ¿cuáles son los elementos que nos van a determinar la absorción? ¿Sí? Principalmente lo que ya vienen estudiando, que son los mecanismos
¿sí? De pasaje de sustancia a través de membranas. Como tales, hay algunos que son pasivos, ¿sí? Y otros que son activos, y la diferencia entre ellos es principalmente el gasto de energía. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de los elementos pasivos, que son la gran mayoría, ustedes van a ver que depende del gradiente. ¿Qué quiere decir? Digamos, gradiente sería, hay más en la luz intestinal que dentro del intestino, digamos, de la pared del intestino. Entonces, de donde hay más, generalmente las soluciones, o sea, los solutos, se mueven a través de membranas semipermeables hacia donde hay una solución con menos concentración. Desde donde hay más hacia donde hay menos. Eso es un principio de la vida, y también de las partes inertes, pero principalmente en la vida se ve muchísimo esto, ¿sí? Las sustancias se mueven de donde hay más a donde hay menos. Bien, y entonces uno se podría preguntar, pero si yo tengo en la luz intestinal cierta cantidad, ¿está bien? Y en la pared intestinal otra cantidad que en algún momento se emparejan, ¿cómo puede ser que se termine absorbiendo todo? Precisamente por el movimiento, ¿sí? Ustedes podrían decir, bueno, pero en la luz intestinal también hay movimiento, entonces en algún momento va a aparecer en la materia fecal. Eh, pero, ¿y por qué se va a observar todo si una vez que se equilibran esas concentraciones, digamos, ¿no? Entre lo que está en la luz intestinal y lo que está en la pared intestinal? La respuesta es que en la pared intestinal también existe lo que se llama circulación, lo que estábamos hablando de recién de circulación porta, y entonces la droga se está moviendo constantemente, por lo tanto, lo que se va absorbiendo se va distribuyendo, ¿está bien? Entonces se sigue absorbiendo. Algo muy parecido les voy a explicar dentro de un ratito lo que son los movimientos de cómo van adquiriendo, digamos, mayor liposolubilidad algunas sustancias, que es tema de las próximas diapositivas. Bien, estos son como a modo de ejemplo, algunos que ya han ido cambiando porque hay muchos más, ¿sí? Lo que es la filtración, la difusión pasiva, la difusión facilitada, cuando tienen algún tipo de transportador que hace que sin gasto de energía ayude alguna sustancia a pasar. Hay muchos ejemplos de ellos, los ven en otros momentos, ¿sí? El transporte activo, cuando uno tiene un transportador o algo que gasta energía para pasarlo a través de membrana. Se habla que muchas veces por digamos, a contragradiente de lo que estábamos hablando recién, pero bueno, en general son moléculas grandes que les cuesta mucho pasar a través de las membranas, o sustancias que de alguna manera si no se desintegrarían, y entonces existe algún tipo de transportador que ha hecho la propia naturaleza para que uno pueda adquirirlas. Un ejemplo es el tema de la vitamina B12, donde hay un factor intrínseco que se encarga de pasarlo de la luz intestinal a la pared intestinal. Y de la pared intestinal, una vez toma entonces la circulación, primero portal y después llega a la circulación sistémica y se distribuye por todo el cuerpo. Bien, estas son todas las partes de lo que es el sistema digestivo, ¿sí? Desde la boca, la faringe, el esófago. Y acá es donde nosotros empezamos a ver lo que son la absorción. Absorción a nivel del estómago o del intestino, de la vía enteral, ¿sí? Estas son partes de lo que son el intestino, ¿sí? El duodeno yeyuno, principalmente el yeyuno, es la sustancia por excelencia de absorción de todos los nutrientes. Digamos que los fármacos lo que hacen es seguir, digamos, lo que nosotros hemos preparado para absorber lo que necesitamos del medio. ¿Está bien? Acá podemos hacer un paréntesis y hablar de lo que es medio interno y medio externo. Cuando estamos en clases presenciales, uno les suele preguntar, digamos,
si lo que está dentro de nuestro intestino, dentro del estómago, está en el medio externo o en el medio interno. Por lógica, cualquiera que desconozca medicina, uno diría que lo que está dentro de uno, que está en el estómago, en el intestino, está en el medio interno. Pues la respuesta es no. Cuando nosotros hablamos de medio interno, estamos hablando de nuestro plasma y nuestros líquidos corporales, pero no la luz intestinal. La luz intestinal se la considera como medio externo. Es como si fuese que la mucosa intestinal, o sea, lo que recubre nuestro intestino, fuese parte de nuestra piel. Y nos estaría como aislando. Bien. ¿Cuáles son los determinantes de la absorción? Principalmente son los que tiene la droga. A veces hay algunas modificaciones en el ser, pero acá empezamos a hablar un poquito de patología. Aplicándolo estrictamente a lo que es fisiológico, por ejemplo, podemos hablar de superficies. Entonces, la superficie del estómago es muy pequeña con respecto a la superficie del intestino. El intestino, cuando estudien, van a ver que en la mucosa tiene una cantidad de, las células son ciliadas, eso aumenta la superficie, y además la mucosa misma, la parte más interna del intestino, tiene muchísimos pliegues y eso lo que hace es hacer una tremenda superficie. Otra de las cosas que podrán ver más adelante es la distancia que tiene, los pliegues que tiene el intestino, que tenemos como 8 metros, ¿sí? Porque está todo enrollado dentro de nuestro abdomen, y eso también le aumenta la superficie. Y después, por X motivo, algunas veces buscado y otras veces patológicamente, el intestino puede estar conectado directamente, fistulizado con el estómago, digamos, y entonces de esa manera se pierde una parte importante de la absorción. Cuando les digo buscado es, por ejemplo, en el tratamiento de algunas obesidades mórbidas, se hacen ese tipo de cirugías de comunicación para que muchos de los digamos, nutrientes no se absorban rápidamente y de esa manera el paciente pueda bajar de peso. En el caso de la distancia de los capilares o la presencia o no de transportadores, estaríamos hablando principalmente de ciertas patologías que obviamente se estudian muchísimo más adelante y no tiene importancia. Con el tema acá del peso, tamaño molecular, que estos sí son aspectos de la droga, digamos, hay algunas sustancias que son de una misma familia, pero algunos tienen una molécula muy grande, por lo tanto no se absorben. En general, esas moléculas no pasan a la vía sistémica, se pueden usar tópicamente a veces. Tópicamente significa que yo aplico una sustancia en un lugar y no se va a absorber. Ese concepto también en algunos lugares le van a decir, bueno, pero cuando se absorbe también puede, yo lo estoy usando tópicamente porque lo estoy poniendo sobre una superficie para que haga un efecto ahí, y después el hecho de que se absorbe es algo colateral. También esto les voy a ir, digamos, dando aviso de ciertos conceptos que vamos a ir tomando. Pero bueno, el peso es un limitante, el tamaño molecular es un limitante de la absorción. Y hay algunas sustancias que, así como las tomamos por boca, las vamos a eliminar por la materia fecal. Otro tema importante es el tema de la liposolubilidad, y esto es lo que vamos a charlar en un ratito. Lo mismo que el tema del gradiente de concentración, que básicamente se lo fui explicando hace un ratito. ¿Sí? Bien, con el tema de la liposolubilidad, digamos, nosotros la mayoría de las sustancias que tomamos y que usamos como medicamentos son ácidos leves o bases leves. Esto para el que estudió ácidos bases, digamos, la parte química lo podrá entender, y es con respecto a un pH. Sepan, ¿sí?, que nosotros somos relativamente alcalinos con respecto al medio, ¿sí? Nuestro pH de la sangre es 738
742 y no se modifica mucho más de ahí. Podrá llegar hasta 745, 735, pero ya ahí ya estamos o en acidosis o en alcalosis. ¿eh? Y mayor de eso, prácticamente es incompatible con la vida, o sea, de alguna manera tenemos que corregir ese tipo de elementos, de características, y eso pasa principalmente en las unidades de terapia intensiva, que es el control del medio interno. Bien, con el tema entonces de la liposolubilidad, y para no irnos demasiado de lo que estamos hablando, que ya de por sí es bastante complejo, ¿sí? Uno les podría decir que cuando una sustancia se encuentra ionizada, no pasa barreras, y cuando se encuentra unida, se hace más liposoluble y puede atravesarla. Les muestro acá un ejemplo, ¿sí? Ustedes entiendan que esta es la membrana celular, ¿sí? Entonces las formas de los ácidos, digamos, conjugadas, no, las formas disociadas no pasan membrana, ¿sí? Y esta interacción es continua. Recién les mostraba en la diapositiva anterior, ¿sí? Este tema del pK, ¿sí? Digamos, ustedes vieron lo que es el pH. Bueno, el pK es un pH al cual una sustancia está el 50% disociada y el 50% asociada. ¿Sí? 50% de esto, 50% de esto. ¿Está bien? Y en el caso de las bases lo mismo, la parte asociada y la parte disociada. El pK sería un pH básico en el cual el 50% está. Y digamos que ese es el momento en el que es mejor de mejor absorción. Por lo tanto, ¿sí? Si nosotros nos vamos informando que en el estómago tenemos un pH ácido, ¿sí? Los ácidos, digamos, se deberían estar más asociados en el estómago, por lo tanto se absorberían mejor en el estómago, ¿sí? Y las bases, ¿sí? Se absorberían mejor en el intestino porque el medio del intestino es básico. ¿Está bien? Bueno, la pregunta, ¿pero la mayoría de los ácidos se absorben entonces en el estómago? No, el estómago está preparado para degradar, digamos, para esterilizar, para, digamos, protegernos, para iniciar la digestión. Y no es un lugar de que tenga una gran superficie para absorber. Entonces, la mayoría de los ácidos de alguna manera se terminan absorbiendo en el intestino, que es básico. ¿Qué quiere decir esto? Que en el intestino por ahí el ácido más conocido es la aspirina, ácido acetilsalicílico. ¿Sí? Por ejemplo, en el intestino tal vez esté el 30% asociado y el 70% disociado. ¿Está bien? Entonces ese 30% se va a ir absorbiendo. Pero como hablamos que esto es cinética, una vez que se absorbió el 30%, quedaron el 70% de las moléculas. Pero esas moléculas, de ese 70%, el 30% se va a volver a asociar porque hay algún elemento que permite eso, ¿sí? Que mantiene ese equilibrio. Por lo tanto, en el intestino se va a ir absorbiendo, ¿sí? Otra vez, entonces las moléculas que se asocian pasan la membrana, se absorben, se los lleva a la circulación, ¿sí? Entonces el equilibrio siempre va a estar, el gradiente de concentración, la circulación permite que ese gradiente se mantenga. Entonces continuamente se va a estar formando esto, a medida que se absorbe, se elimina, por lo tanto lo que está disociado se va a asociar para poder pasar. En algún momento se termina absorbiendo todo. Bien. Otros conceptos con el tema de la absorción. Digamos, este es un parámetro matemático donde uno puede entender cuánto se absorbe de una droga. Entonces, acá empiezan a aparecer lo que son las formas farmacéuticas. Ustedes habrán visto que para la vía enteral, que es la forma más fácil de poder graficar en este momento, ustedes tienen comprimidos, cápsulas, y cuando leen los prospectos ven que dice que tiene tanta droga y tiene una cantidad de excipientes. Esos excipientes muchas veces son facilitadores de absorción.
Y bueno, hay otros formas farmacéuticas, tal vez traen otros excipientes que son neutros en cuanto a la absorción. Entonces, ustedes pueden encontrar que la misma droga de diferentes complejos farmacéuticos, de diferentes empresas farmacéuticas, se absorben en forma diferente. Y algunos de ellos tienen importancia muy pesada en cuanto a la terapéutica. Eso lo van a ir estudiando. Había una droga que es el digital, que prácticamente no se usa más, que es un cardiotónico. Tiene algunas indicaciones muy precisas en cardiología, se lo van a estudiar más adelante, y dependía de qué laboratorio era la dosis que tenías que usar, o sea que es bastante complejo el tema, ¿sí? Bien, y todos estos elementos que nosotros, digamos, comemos, ¿sí? Se van a estar desintegrando, se van a estar disgregando, ¿sí? Se van a estar disolviendo en las soluciones fisiológicas y de esa manera podrán absorberse. Entonces, la forma de medirlo, digamos, esto de que es biodisponibilidad, y acá vamos a poner como ejemplo dos antibióticos bastante conocidos. Los dos tienen básicamente el mismo espectro, son de la misma familia. Cuando uno habla de espectro es la cantidad de gérmenes o los tipos de gérmenes que inactiva o mata, digamos, ¿sí? Y entonces nosotros tenemos lo que es la ampicilina y la amoxicilina, ¿sí? Si nosotros usamos la ampicilina, ¿sí? Hay un 10% de la ampicilina que se va a ir con la materia fecal, que queda en la luz intestinal, ¿sí? El otro 90% se va a absorber, pero cuando se absorbe, inmediatamente pasa por el hígado y el hígado me va a destrozar otro poquito más, ¿sí? Por lo tanto, si yo tomo 100 miligramos, a mi sangre me va a llegar 70 miligramos, ¿sí? En cambio, cuando tomo amoxicilina por vía oral, ¿sí? El 100% de lo que yo tome me va a llegar a la sangre. No sé si están así, pero bueno, es un gráfico que está en la gran mayoría de los libros. ¿Qué aplicación podríamos tener? Bien, que si vas a usar ampicilina, ¿eh? Posiblemente es mejor usarla por todas las vías parenterales, y la amoxicilina usémosla principalmente por vía enteral. Este 10% de la ampicilina que, digamos, nos absorbe en el intestino y llega al intestino grueso, tiene mayor probabilidad de provocarme lo que se conoce como disbacteriosis. O sea, me estaría, digamos, de alguna manera, matando mis propios gérmenes, ¿sí? Y provocando que tal vez alguno que es resistente se haga fuerte y tal vez me genere algún tipo de irritación en el intestino, ¿sí? Por eso les decía de usar la amoxicilina por vía oral, la ampicilina por vía parenteral. Dejo un cachito de presentar, ya seguimos. Revisamos el chat. Preguntas hasta acá, ¿no? Bueno, bien. Mario, Sí, buen día, Alberto. Una buen consulta. día, ¿cómo te va? Usted dijo que cuando dio el ejemplo de la aspirina, un poquito como que me perdí, porque si bien una parte se va a absorber en el estómago por un tema de superficie, otra parte también se va a absorber, dijo, en el intestino. Tal cual, tal cual. Es más, la aspirina se absorbe principalmente en el intestino, no en el estómago. El tema es que, digamos, la aspirina se suele usar este ejemplo porque van a ver en la televisión muchas veces propagandas, o cuando sean médicos les van a llegar, digamos, formas farmacéuticas que dicen, bueno, pero esta droga
hace menos mal en el estómago porque tiene un recubrimiento que le hacemos llegar al intestino. Y ustedes por ahí se preguntan, pero si es un ácido, ¿por qué se absorbería mejor en el estómago? Lo que pasa es que el estómago no está capacitado para absorber. ¿Se entiende? O sea, a la mucosa intestinal, a la mucosa del estómago, va a llegar la droga y algo se va a ir absorbiendo. Pero ustedes van a tener 10, 15, 20 minutos, que es el tiempo de estancia en el estómago. También depende de lo que hayan comido. Se puede extender hasta 1 o 2 horas el contenido, el vaciado gástrico. ¿Sí? Y después pasará al intestino. El intestino se va a absorber de la misma forma que les fui explicando esto. ¿Sí? A medida que se va absorbiendo, ¿sí? La droga se va a ir asociando. ¿Está bien? Y otra vez se va a ir absorbiendo. Y una vez que se absorbió acá, no es que se concentra acá, porque ahí acá hay circulación. Por lo tanto, la droga se va a ir distribuyendo. Que es el próximo tema que vamos a ir viendo. ¿Está? Y otra pregunta, Mario. Sí. Cuando usted habló de los tópicos como una forma de administrar un medicamento, mi pregunta es, si yo me aplico un tópico muy común, qué sé yo, me duele el tobillo y me dicen ponete tal gel, ¿eso es un tópico? Exactamente. ¿Y eso tiene absorción también, llega, digo, al torrente sanguíneo? Sí. Es que muchas veces sí y a veces no. Depende del tipo de tópico que uses. Por ejemplo, hay algunas sustancias que vienen preparadas para absorberse transdérmica. Algunas farmacéuticas. Vos te pones un parche y tenemos absorción bien lenta y durante todo el día te va a ir entrando esa sustancia para provocar un efecto buscado. ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, hay un mito donde cuando los chicos tenían fiebre, o sea, más que mito es una práctica, que en algunos lugares les ponen alcohol para bajar la temperatura a chicos chiquitos. Y principalmente en los bebés o en los prematuros, si vos le rociás, digamos, el cuerpito y tópicamente le pasás alcohol, el alcohol se absorbe. Así que... Terminaba medio alcoholizado después. Por supuesto. Sí, sí, intoxicado. Sí, sí. Y también te puede provocar algún tipo de reacciones en chicos que no están preparados para eso. Y ha habido fallecimientos, digamos, está descrito en los libros. Creo que hace poquito algunos padres le dieron de tomar, de beber alguna sustancia que se vende en Bolivia. Ahora con el tema del COVID estuvo muy en boga esto en los noticieros. Sí. Bueno, le dieron algo que en teoría no se absorbe, esto que el otro, pero se absorbió, le produjo una acidosis metabólica y lo mató. Entonces, este tipo de cosas es lo que estamos estudiando en este momento. ¿Sí? Por supuesto, bien, a nivel de poder entenderlo. Bien, gracias, Mario. Bien, bárbaro. Bueno, así como tuvimos la pregunta de Alberto, si alguno quiere hacer alguna pregunta, si no seguimos con el tema de distribución. Perdón, profe, pero le escribieron una pregunta en el chat. Ah, bien. Sí, recién sabiendo que terminaba esta partecita, fijamos, también tenemos a alguien para admitir. Yo tengo una consulta. Sí. Entonces, una sustancia cuando es poco liposoluble, quiere decir que no puede atravesar la membrana. Y cuando es... No necesariamente, tal vez ¿No? le va a costar. Sí. Entonces, por ejemplo, tendría menor biodisponibilidad. Ah, listo. Y si es Y cuando muy te digo, liposoluble, puede atravesar fácil. y claro, se absorbe y pasa rápidamente. Y en general, si es muy liposoluble, ahora vamos a charlar del tema, ¿sí? Porque esto sigue, se va a ir a disolver en grasas. Por lo tanto, se va a ir del cuerpo también precisamente por eso.
Listo. Y otra duda más. Sí. Entonces, los fármacos que son ácidos se absorben mejor en el estómago, aunque el estómago no está hecho para absorber. Y las bases, no era así. Exactamente. Pero, Y o sea, no es que se absorben mejor en el estómago, se absorberían, pasarían las membranas mejor en el estómago. ¿Está bien? sí. Fíjate que son pequeños detalles, pero que hacen al todo, digamos. Alguien habló acá de los determinantes, me estaban explicando. ¿Sí? Yo les explicaba que hay determinantes de absorción que dependen de la droga y otros que dependen de uno, del ser humano, digamos, o del organismo. ¿Sí? La mayoría de estos, cuando, digamos, determinan que una droga se absorbe o no, muchas veces son patologías. La fisiología estaba preparada, digamos, o las drogas aprovechan la fisiología para absorberse. Y en el caso de las drogas, lo que habíamos dicho, que el tamaño y peso molecular, cuando son muy grandes, tal vez no se absorban, ¿sí? O sea, tengan más dificultades de absorberse. ¿eh? Y el tema de la polaridad lo estuvimos hablando hace un ratito. El tema del gradiente de concentración, las drogas van a ir de un lugar donde hay más concentración hacia donde hay menos concentración. Bien. Mario, Sí, perdón que esté tan preguntón, pero te hago una pregunta. ¿La biodisponibilidad tiene que ver con lo que, con cuál va, a ver, cuánto de la droga está disponible para ser utilizada? básicamente ese es el tema. Sí. Bueno, Bien. mil disculpas, tenemos acá a nuestra Kida, que evidentemente tengo a alguien en la puerta o algo por el estilo y se está haciendo notar. Me imagino que el micrófono es de buena calidad, así que... Bien, empecemos con todo el tema de la distribución. Sí, acá tienen una pequeña, más chiquitito, que se llama redistribución. Distribución sería, digamos, el pasaje del intestino a la circulación, y una vez que está en la circulación se va a distribuir por todo el organismo. Ustedes saben que la circulación de sangre lo que hace es, digamos, llevar los elementos necesarios para que se nutran nuestras células. Por ejemplo, uno puede entender que la célula, la uña del dedo gordo del pie necesita que le lleguen nutrientes para seguir creciendo. ¿Y para cuáles son los nutrientes? Los conocidos de siempre, la glucosa, el oxígeno, y todo esto que se va a ir llegando, lo que estuvieron viendo, las proteínas, los hidratos de carbono, los lípidos. Todos son necesarios en algún lugar y todos se tienen que absorber, distribuir. Y la redistribución es, por ejemplo, una vez que, fisiológicamente, ¿no? Hablando, una célula se destruye, digamos, todos esos elementos que quedan en los tejidos van a pasar al torrente sanguíneo, se van a ir desintegrando, pasan al torrente sanguíneo, digamos, o sea, están volviendo a poder distribuirse por todo el organismo, y puestos a disposición de los órganos encargados de, digamos, eliminarlos. Bien, entonces, hablamos recién lo que son los parámetros cinéticos. Acá tienen la biodisponibilidad, principalmente asociado a la absorción. El volumen de distribución, obviamente que es algo que tiene que ver con la distribución, es de lo que vamos a hablar. Y hay otros dos conceptos que los vamos a ir hablando un poquitito, que, digamos, la vida media y el clearing son dos formas de medir la eliminación de las sustancias. Bien, entonces, cuando nosotros empezamos a hablar de distribución, dijimos que lo hace la circulación. Y entonces esta corriente sanguínea va a acercar sangre a todos los tejidos. Pero, por ejemplo, hay ciertos tejidos que ponen cierto, digamos, como le piden ciertas contraseñas. Uno de ellos, bien conocido, es el sistema nervioso central. No todas las sustancias acceden al sistema nervioso central.
Hay una barrera que se llama barrera hematoencefálica, que hace que le sea más dificultoso llegar. De la misma manera, ¿sí? Y fisiológicamente hablando, existe otra barrera que es la barrera placentaria. Entonces, no todas las sustancias le llegan fácilmente al feto, o al embrión, y también de la misma manera hay algunas sustancias que se pueden llegar a acumular en el feto, y ese tipo de cosas hay que conocerlas porque no para que las aprendan hoy, sino que entiendan los mecanismos de esto. Bien, y cuando hablamos de cuáles son los determinantes de la distribución, también son los pasajes a través de membranas. Solamente que a los mismos que estuvimos hablando hasta hace un ratito, que están acá en amarillo, ¿sí? Se agrega esto otro que es la capacidad de unión a proteínas. Digamos, muchas de las sustancias en el torrente sanguíneo no van libres en el plasma, sino que van asociados a proteínas como si fuesen transportadores, ¿sí? Pero, digamos, las drogas o los medicamentos, ¿sí? Van por el torrente sanguíneo, ¿sí? Y la que tiene capacidad de pasar las membranas es la que va libre. Y también tiene digamos, un equilibrio entre lo que va libre, ¿sí? Y lo que va asociado a proteínas. Generalmente hay un porcentaje de esa sustancia que va libre y un porcentaje que va asociado a proteínas. ¿Está bien? Y la que está libre pasa a los tejidos. Como pasó a los tejidos, va a haber un porcentaje que se va a liberar de las proteínas para ir, digamos, libre y otra vez poder pasar. ¿Está bien? ¿Se entiende eso? Esta dinámica de continuamente se van transformando. Importante esto de la unión y la capacidad de unión a proteínas es el hecho de que generalmente los seres humanos no tomamos una medicación, tomamos varias y encima también una cantidad de alimentos. Por lo tanto, entre diferentes drogas puede haber una digamos, competencia por esa unión a proteínas, y algunas sustancias se puede encontrar que las proteínas están totalmente completas, no se pueden asociar, entonces quedan muy expuestas a pasar las membranas. Si yo le di una cantidad X a un paciente porque sé que le cuesta pasar membrana, porque la une a proteínas, y ese paciente está tomando otra medicación que ocupa esas proteínas, va a haber una cantidad importante de droga que esté disponible para pasar a los tejidos y producir sus efectos, ¿sí? Y por ahí es mucho más el efecto que el que yo había calculado. Por lo tanto, ahí aparecen efectos colaterales asociados a esto, ¿sí? Por esto es importante conocer todo este tipo de cosas que les estoy tratando de enseñar, ¿sí? Bien, entonces, recién les comentaba que una de las formas de medir es el tema del volumen de distribución, ¿sí? Y encima hay otro concepto que se llama volumen de distribución aparente, que también es bastante chino, bastante complejo. Nos habla de cosas matemáticas, y nosotros estamos estudiando medicina, pues no nos gustan matemáticas. Pero bueno, ahí está, acá tiene una cuentita muy simple, en un balde con agua de 2 litros, agregamos 10 gotas de lavandina y nos preguntamos, ¿cuál es la concentración? ¿Sí? Fácil dar cuenta. Entonces vamos a esto, que acá nos explica cuál es la concentración. 10 gotas dividido en 2 litros, podemos decir que tenemos 5 gotas por litro. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros cuando hablamos de gotas estamos hablando de una unidad. Esa unidad, que es la cantidad, la masa, puede estar expresada en gramos, en miligramos, picogramos, microgramos. Bueno, hay una cantidad enorme de formas de expresarla sobre un volumen, que puede estar en litros, mililitros o centímetros cúbicos, que habrá que pasarlo como nos enseñaron matemáticamente, ¿sí? La expresión sería esta. La concentración de una sustancia es la cantidad de esa sustancia, masa, dividido el volumen en el cual se expresa, ¿sí? Por lo tanto, si nosotros
queremos averiguar volumen, ¿sí? Lo que hacemos es llevar volumen acá, y la concentración acá. Simple pasaje de términos. Entonces, volumen de distribución es igual a masa sobre concentración. Esto implica que también puedo averiguar la masa. ¿Sí? ¿Para qué me serviría la masa? Es saber qué dosis le tengo que dar de tal droga. Entonces, si yo conozco el volumen de distribución por la concentración que yo quiero, puedo decir, le tengo que dar tanto. ¿Sí? Son cálculos que generalmente el médico después no hace. Esto es más de los farmacéuticos. Nosotros lo que hacemos es aprender de memoria cuáles son las dosis que usamos. Pero, ustedes saben que hay cierta gente que tienen otras capacidades, otras características. Ejemplos pediátricos. Entonces, en general, nosotros ahí tenemos que hacer cuentitas. No es lo mismo darle a un adulto, ¿sí?, que darle a los chicos. Como yo no hago pediatría, esto me es bastante complejo de entender. Entonces, muchas veces le digo al pediatra, y bueno, ¿qué dosis le doy? Hay algunos otros parámetros que uno puede usar. Pero bueno, bien. Y ustedes se preguntarán, pero ¿y de dónde conozco lo que es el volumen de distribución? ¿De dónde conozco lo que es la concentración deseada y todo este tipo de cosas? Que sería algo parecido a la dosis. Los libros de farmacología, en la parte de atrás, tienen apéndices, donde viene cada una de las drogas conocidas hasta el momento, digamos, con su volumen de distribución, con su concentración, ¿sí? Y ahí uno lo puede ver. Hay libros de farmacoterapéutica, también los tienen, estudiadas a las drogas. Y, por supuesto, también existe hoy el hecho de preguntarle a Internet. ¿Sí? Bien, entonces, si nosotros pensamos que un ser humano es un balde de agua, que tiene 42 litros de agua, uno podría decir que yo le tiro una sustancia, ¿sí?, y esa sustancia se va a distribuir por todo el cuerpo. Y la concentración va a ser igual en todos lados. Hay algunas sustancias que cumplen estos requisitos y tienen este modelo que se conoce como monocompartimental, o unicompartimental. Pero la gran mayoría de las sustancias no cumplen esto, sino que van a tener diferentes concentraciones en función de las características de esas drogas. Bien, entonces, un modelo unicompartimental, nosotros tenemos la misma concentración en plasma, donde, como les expliqué, podemos medirlo, y va a haber la misma concentración en el cerebro, en el corazón, en el riñón, en el hígado. Esto ustedes ya saben que no es así, pero bueno, es una forma gráfica de ver un corazón y ponerle un poquito de humor a la clase. En el cambio, en el modelo compartimental, ustedes pueden ver que en la sangre hay una concentración, en el corazón debe ser muy parecida, ¿sí?, pero en el cerebro es mucho más chiquita. Al riñón llega algo, que es el encargado de eliminarlo, y el hígado básicamente es el encargado de metabolizar. ¿Es esto cierto? No, absolutamente no. Se metabolizan en muchos lugares algunas drogas, pero nuestro órgano encargado del metabolismo principalmente es el hígado. Bien, entonces esto lo podemos aplicar a alguna cosa importante. Hay algunas sustancias que se usan para, digamos, corregir algunas arritmias, algunos problemas del corazón, ¿sí? Entre ellos tenemos al atenolol, tenemos al propanolol, que es la otra droga que vamos a ver, y entonces el atenolol es una droga principalmente soluble en agua, o sea, se los conoce como hidrosolubles, ¿sí? Y entonces se maneja de esta forma, ¿sí? Yo tomo el atenolol, pasa a la sangre, ¿sí? Y desde la sangre llega al corazón, donde hace sus efectos buscados, llega al riñón y se va del organismo, ¿sí? Cuando a otro paciente le damos el propanolol, es una droga de un coeficiente de partición mucho más alto, o sea que es una droga liposoluble,
¿sí? O sea que se disuelve principalmente en sustancias, en grasas, ¿sí? Y esto quiere decir que pasan mucho más fácil las barreras este, semipermeables, ¿eh? Entonces pasa a las membranas de las células. Por lo tanto, ¿sí? El propanolol va a llegar a la sangre y desde la sangre va a llegar al cerebro, perdón, va a llegar al cerebro, va a llegar al hígado, al corazón, a todos los tejidos. Cuando hablo de llegar al cerebro, llega a todos los tejidos. ¿Está bien? Entonces, yo quiero que esta droga, ¿sí? Llegue al corazón y haga su efecto en el corazón, ¿eh? Pero si me llega al cerebro, tal vez, en este caso, me puede provocar algún efecto indeseado, algún efecto colateral, ¿sí? Y en cambio el atenolol no lo hace. Hoy en día estas dos drogas beta bloqueantes, por algunos si las conocen o por ahí algunos los tienen, son muy poco usadas. Hay beta bloqueantes de nueva generación que cumplen algunos otros criterios. Estos son muy lindos ejemplos para poder, digamos, darle una aplicación clínica a lo que estamos estudiando. Bien, esto lo estudiaron en fisiología. Ustedes saben que el agua corporal total, para una persona normal de 70 kilos, que tiene 71 no es normal, bueno, tiene básicamente 42 litros. El otro después chiste. Bien, entonces, de esos 42 litros de agua, 3 están en el plasma, o sea, en el compartimiento vascular, ¿sí? Vamos a tener en el compartimiento extracelular unos 13 litros y unos 26 litros en el intracelular, ¿sí? 2/3, 1/3, básicamente. Bien, hay una forma que muchas veces dicen cuando estudiamos metabolismo del agua, el agua sigue al sodio. Este es el ejemplo, la excepción es regla, ¿sí? O sea, nosotros vamos a tener mucho más sodio en el extracelular que en el intracelular. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, pero tenemos mucha más agua intracelular que extracelular, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Porque las proteínas también absorben agua, les dan cierta atracción coloidosmótica, y de esa manera se produce esta excepción de, digamos, que el agua no sigue al sodio. Es algo que se da mucho este, en fisiología. Se explica mucho en fisiología. Bien, entonces, dos problemitas. ¿Sí? Hay dos personas a las que le doy dos drogas distintas, a las dos les doy 100 miligramos, ¿sí? Y luego de un tiempo, acá le puse 5 minutos, pero es gráfico, tiempo de distribución, ¿eh? Cuando tomo la concentración plasmática de esta droga encuentro 2,38, ¿sí? Y en esta otra encuentro 10 miligramos. Si dejamos de lado todo lo que sea el resto del metabolismo, excreción y demás, y nos ponemos solamente en lo que estamos hablando de distribución, ¿sí? Uno podría decir, ajá, ¿y cómo explico esto? Bien, si vamos a las respuestas, esto cuando estamos presencial les hago hacer la cuenta, total, le agarra la calculadora y es algo bastante sencillo, ¿sí? Nos va a dar que esta droga se distribuyó en 42 litros y esta otra droga se distribuyó en 10 litros. Pero si es la misma persona, o son personas iguales. ¿Cómo pasa esto? Además, acá se distribuyó en todo el agua corporal total. Y acá 10 litros, un poquito, digamos que es todo el agua que está en el compartimento vascular y parte del extracelular. Y ya es medio difícil de entender esto, y acá tienen otra pregunta extra. Entonces, ¿puede una persona de 70 kilogramos tener un volumen de distribución de 250 litros? Y la respuesta es sí. ¿Sí? No porque tenga los 250 litros. Por eso es aparente, por eso se llama volumen de distribución aparente.
Porque cuando yo tomo las concentraciones ¿sí? en la sangre, en el plasma, en el suero, me voy a encontrar que la droga no está ahí, porque yo se la di y la droga se fue a los tejidos, pues tiene mucha afinidad por los tejidos, entonces no la encuentro ahí. Entonces, sería como un volumen de distribución como el que yo tiro, o le doy, o le aplico una sustancia a una persona que tendría 250 litros de distribución para esa droga. ¿Sí? Pero una persona no puede tener 250 litros. Me pasa que cuando yo hago las cuentas, me da como que el volumen de distribución es muy grande. Y una droga muy lipofílica, por ejemplo, se pega a la grasa. Entonces, ese tipo de medicación, a veces hay que estar continuamente dándole medicación porque nosotros, para que haga su efecto, tiene que estar en la sangre. Sin embargo, la grasa me la absorbe. Bien, espero que se haya entendido esto, ¿sí? Y acá sería la aplicación o implicancias clínicas de lo que es un volumen de distribución aparente. Cuando es mayor a 15 litros, podemos decir que hay una distribución por todo el agua corporal, o sea que llega a la gran mayoría de los tejidos. En cambio, cuando está entre 5 y 15 litros, la distribución es principalmente por todo el agua extracelular, ¿sí? Y cuando el volumen de distribución es menor a 5 litros, me está diciendo que esa droga se queda mucho en el compartimento vascular. ¿Está bien? Por supuesto que esto no se hace una sola medición y esto es, digamos, experimentación aplicada. Bien, ¿se entendió hasta acá? ¿Alguna preguntita? Profe, en el chat hay una pregunta. Sí. Y lo otro que quiero ver, que creo que me están pidiendo admisión. Después, chicos, lo que les voy a pedir es que los que pudieron acceder directamente nos enseñen a todos, ¿sí? Para que podamos entrar directamente sin necesidad de estar pidiendo la admisión. Es una de las cosas que pone, nos pone en problemas, digamos, para poder hacer este tipo de clases presenciales. O sea, ustedes son cerca de 250 alumnos y entonces se hace engorroso estar continuamente admitiendo el MIT. Como nos permite hasta 250 personas, está muy bueno porque podemos dar las clases. Como ustedes saben, yo soy el encargado de dar una cantidad de clases importantes del otro módulo, que se llama módulo 3, principalmente que es el sistema nervioso central. Y estaría muy bueno que podamos tener este tipo de clases y la interrelación que estamos teniendo. Bien, acá me pone Julie Marquevecchio una pregunta. El caso de una droga liposoluble que no puede unirse a proteínas en el torrente sanguíneo, no se mueven libre. Si pueden no ser liposolubles, bastante difícil de entender la pregunta. A veces son características son distintas. No por ser liposolubles se van a unir más a proteínas, a veces tamaños grandes o a veces ciertas características de las drogas son las que lo hacen. Obviamente que, digamos, la unión a proteínas lo hacen las drogas liposolubles porque no se pueden disolver en agua. Pero que no se puedan disolver en agua no significa que haya una porción que esté disuelta en agua. Es una forma de transporte. ¿Se entendió? Mario, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Respecto al modelo monocomportamental o multicomportamental que usted dijo, ¿tiene que ver con el coeficiente de participación? Partición. Coeficiente de partición. De partición, perdón. Claro. Sí. Hay
una diapositiva que evidentemente la he dejado oculta, donde hay un tuito de ensayo donde ponemos agua y aceite y ponemos una droga. Entonces hay algunas drogas que quedan principalmente en el agua, esas son las hidrosolubles, pero hay moléculas en el aceite. Ustedes saben que el aceite flota en el agua, ¿no? Entonces, Sí. nosotros no lo agitamos, vamos a tener el aceite arriba y el agua abajo. Lo mismo si tiramos una droga que sea lipofílica, le va a costar llegar hasta el agua, digamos, porque se va a quedar principalmente en el aceite. ¿Está bien? Pero después hay algunas moléculas que van a estar en el agua. A eso se llama coeficiente de partición, digamos. Dividir la cantidad de moléculas que están en el agua con respecto a las que están en los lípidos. ¿Está bien? ¿Se entendió eso? Bien. O sea que cuando es mono o unicomportamental, va a haber la misma concentración tanto en el plasma como en diferentes Tejidos. órganos. Exactamente. Y cuando es... Una de las drogas fáciles de entender es el alcohol. El alcohol es uno de los que tiene un volumen de distribución muy parecido al de todo el cuerpo. Entonces llega a todos lados, a todos los tejidos. Cuando uno habla de los tejidos y líquidos extracelulares e intracelulares, digamos, te imagínense que están en todos los tejidos. ¿Sí? Bien. Es una brisa, ¿sí? No es una regla absoluta, ¿sí? Porque hay algunas que son hidrosolubles que también van unidas a proteínas. Es una característica de las drogas, la unión a proteínas. Entonces, cuando ustedes ven un prospecto, hay algunos prospectos que vienen muy buenos, y les dice farmacocinética y les explica esto, el volumen de distribución que tiene, digamos, la unión a proteínas que tiene y todo este tipo de cosas. Y es importante principalmente para las interacciones. Si ustedes se fijan, hay personas, principalmente los ancianos, que a veces tienen hasta 12 medicamentos, 15 medicamentos, y a veces vienen por alguna sintomatología, que bueno, uno hace la parte neuro, y uno dice, pero yo le sacaría medicación, no le pondría. Pero bueno, uno agarra, le manda una notita, mirá, fíjate si no hay alguna interacción con alguna de estas medicaciones. Realmente uno debería pensar que si una persona está tomando 12 medicamentos es porque está mal medicada, no porque esté bien medicada. Es porque seguramente el paciente va haciendo shopping por los especialistas, los cuales de alguna manera le van dando medicación y a veces el paciente también un poco se automedica. Y por ahí el médico cabecera tiene registrado que tiene 4 o 5 medicamentos y el paciente va tomando una cantidad enorme de medicación. Bien. Antes de pasar a esto, ahí me están pidiendo de hablar otra vez del tema de volumen de distribución. Como vieron, no hicimos el break. Esto es por las demoras que hubo. ¿Sí? No me quiero extender mucho más, así que lo otro que viene es explicarles un poquitito cómo es el tema de aprovechar la clase en su totalidad. Acá tienen entonces lo que es el volumen de distribución aparente, ¿sí? Y aparente es porque no es el real, no es un volumen real, es un volumen calculado, ¿sí? Entonces, por eso les decía que hay alguna persona que podría tener un volumen de distribución que tendría más cantidad de agua que en la que realmente tiene, ¿sí? Cuando uno habla de un volumen de distribución de 42 litros es algo aceptable. Uno dice, bueno, una persona que tiene 70 kilos, bueno, el volumen de distribución es 40 litros, está bien, lo puedo imaginar. Ahora, cuando uno le dicen, pero el volumen de distribución es 150 litros, y tenés 70, ya sabes que es imposible que los tenga. Esto está diciendo que la droga, que yo la estoy midiendo en sangre, la droga no está en la sangre, está en los tejidos, ¿sí? O sea, o se eliminó rápidamente, que también podría pasar, sería otro
otra forma de calcularlo. Lo que pasa es que después, cuando experimentalmente uno le pasa este tipo de cosas, empieza a buscar el porqué. Entonces, hablar del concepto de volumen de distribución estamos hablando de la concentración que vamos a lograr en sangre. ¿Qué es lo que nos interesa? Digamos, para que llegue a los tejidos y para que cumpla las funciones que yo quiera. ¿Sí? ¿Sí? Esto es el tema del volumen de distribución. Yo le di a una misma persona en diferentes momentos, ¿sí?, una medicación de 100 miligramos, ¿sí?, y luego de un tiempo encontré una concentración plasmática de 2,38. Quiere decir que el volumen de distribución de 42 litros, digamos, esa droga se distribuyó en todo el cuerpo, en todo el agua corporal total. Y a esa misma persona, como para tenerlo, o a otra persona de 70 kilos, le doy 100 miligramos de una medicación y cuando mido su concentración me encuentro que, ¿sí?, su volumen de distribución es de 10. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que está en el compartimento vascular y en el extracelular, básicamente. ¿Sí? A esto es lo que es el volumen de distribución, el real y el aparente. Entonces, ¿cómo lo voy a saber este volumen aparente? ¿Sí? Midiendo las concentraciones en sangre. Esto es importante, por ejemplo, en la epilepsia. Es algo que yo hago habitualmente. Estoy midiendo continuamente, o sea, continuamente no, pero digamos, sigo un control bastante estricto de los niveles séricos, porque a esto también después tenemos que aplicarle cuáles son las concentraciones en las cuales la droga me sirve, ¿eh? Y en cuáles concentraciones la droga me va a ser peligrosa. Lo vamos a ver en un ratito. Entonces, vamos a hablar un poquitito de metabolismo, ¿eh? Estamos un poquito atrasados. Bien, entonces, el metabolismo en sí, yo les pongo el hígado porque es de por sí el órgano que se encarga de esto, ¿sí? Y es transformar un compuesto madre, droga, en otro que sea más hidrosoluble, ¿sí?, y que se pueda eliminar por riñón. O sea, ese es el objetivo más importante que tiene el hígado, transformar las sustancias que son liposolubles, hacerlas más hidrosolubles, cosa que se puedan eliminar por agua, por los riñones. Ustedes saben que los riñones lo principal que hacen es filtrar. Tienen otras funciones que después tal vez las expliquemos muy por arriba o las mencionemos, pero lo van a ver en el módulo 4, módulo 5. Estamos bastante lejos de eso. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿todos los fármacos se metabolizan? La respuesta es no. Y también depende en parte de las drogas, de esa característica de liposolubilidad que tenga. Cuanto más liposoluble, más posibilidades de necesidad de metabolismo. Bien. ¿Y qué sucede con la actividad? Tampoco se puede predecir, o sea, esto se conoce, tal droga le pasa tal cosa. Por ejemplo, a veces las benzodiazepinas, que son las que usamos para provocar sueño, digamos, sus metabolitos siguen siendo activos y siguen provocando funciones. Y la industria farmacéutica ha creado algunas drogas para tratar de evitar que cumpla acciones en todo el momento de la absorción, o sea, que no cumpla acciones en el estómago, no cumpla acciones en el intestino, y que se absorban como prodrogas y sea el hígado el que se encargue de activarlas. O sea, usan la fisiología del cuerpo, que es el metabolismo, de por sí que existe, para que activar las drogas. ¿Está bien? Esas se las conoce como prodrogas. Son poquitos los ejemplos que existen, no es algo que esté muy, que se use habitualmente. Esto, muy rápidamente, les puedo decir que el metabolismo en sí tiene dos tipos, ¿sí?, de formas.
uno que se conocen como de fase 1, donde es el rompimiento, la destrucción de las drogas, ¿sí? Esto se conoce como hidrólisis, oxidación o reducción. Y la mayoría de esos metabolitos van a ser principalmente inactivos. Bien, la otra parte, que se conoce como fase 2, no todas las drogas lo van a hacer, por eso les pongo que viene la droga desde acá o viene desde acá, ¿sí? En esta fase 2, lo que hace el organismo es agregarle a esa droga un acople, o sea, lo conjuga con otra sustancia, y acá sí nuestras drogas van a ser totalmente inactivas, van a estar inactivadas. En el caso de la fase 1, cuando yo las destruyo, alguna de las partecitas de la droga, por más que esté destruida, puede seguir siendo activa. Bien, y acá es importante, estábamos hablando de lo que son las interacciones farmacológicas, ¿sí? Y lo que hablaba hace un ratito de lo que es la concentración y la aplicación, ¿sí? De lo que es la concentración en función del tiempo, ¿sí? Si el tiempo lo expresamos en un día completo, nosotros vamos a tener una concentración que se conoce como mínima efectiva y una concentración que se conoce como concentración tóxica. Esto va a variar para cada droga. Algunas están muy cerca, eso se le llama que tiene un margen de seguridad estrecho. ¿Por qué? Porque yo me paso, estaría provocando digamos, efectos colaterales indeseados, ¿sí? Y si le doy poco, me quedaría acá abajo y esta concentración no sería efectiva, o sea, no estaría provocando la acción buscada. Y entonces, cuando con el tema del metabolismo, hay algunas sustancias que lo que hacen es inducir, lo que estuvimos hablando hace un ratito, de aumentar la cantidad de enzimas en el hígado que destruye otras drogas. Y este es el caso de, por ejemplo, la rifampicina, que es un antibiótico, ¿sí? Y los dos gráficos que ustedes están viendo, acá tienen, ¿sí? Lo que hace un anticonceptivo durante todo un día, ¿sí? Ustedes le dan, entonces, en la parte de absorción, ¿sí? Digamos, va a provocar, digamos, pasar una concentración que va a ser efectiva durante todo el día. Acá terminaría el día. ¿Está bien? No nos metamos en esto de las concentraciones tóxicas, pero bueno. Y este gráfico, donde dice anticonceptivo más rifampicina, la concentración es del anticonceptivo. Entonces, por ejemplo, cuando están alguna sustancia, nosotros le damos a una chica que no quiere quedar embarazada, a veces podemos afectarle, que la concentración no va a estar todo el día. Como dijimos, el día terminaba acá, ¿sí? Entonces, en esta parte del día no tiene una concentración efectiva. Por lo tanto, la chica que buscaba una anticoncepción puede quedar embarazada, ¿sí? Por el hecho de estar tomando alguna sustancia que interacciona con el fármaco anticonceptivo. ¿Está? Bien. Entonces, como vimos hace un ratito, esta forma de representar concentración en función del tiempo. La absorción, ¿sí? Lo que hace es aumentar la concentración plasmática. La redistribución también aumenta la concentración plasmática. La disminución de la concentración plasmática se va a estar dado, ¿sí? Por la distribución hacia los tejidos, por el metabolismo y por la excreción.
O sea que uno podría decir que la eliminación, ¿sí?, empieza con la distribución, más el metabolismo, más la excreción, ¿sí? Lo que es lo mismo decir que estoy eliminando de la droga en sangre o que estoy disminuyendo la concentración de esa droga en sangre. Bien, entonces nosotros tenemos estas curvas que son de concentración en función del tiempo y esto es típico de farmacocinética. O sea que yo a medida que va pasando el tiempo, los elementos, las fases de eliminación del organismo van a estar activas, ¿sí? Y me van a ir disminuyendo la concentración de la droga en sangre. Tenemos dos tipos de cinéticas de estas, ¿eh? Una que se conoce como de orden cero, ¿sí?, que es saturable, y que no sé por qué le pusieron el tema de no lineal, tiene una explicación matemática, y otra que es la de orden 1 o lineal, donde todas las enzimas están, digamos, habilitadas para ir destruyendo drogas, ¿sí? En el caso de esta, que es saturable, las enzimas que me destruyen las drogas, digamos, es como que se saturan, no alcanzan. Entonces la droga cumple un metabolismo diferente, ¿sí? Entonces tenemos que si nosotros una cierta sustancia pasa por el hígado y el hígado me la destruye, cada una de las que va pasando, ¿sí?, me la divide a la mitad, después que pase por el hígado me voy a encontrar que voy a tener droga destruida y droga intacta, ¿eh? ¿Sí? Esto es cinética de primer orden, ¿sí? Y la forma de medirla esto es la vida media. Es decir que el hígado lo que hace es encargarse de disminuir a la mitad la concentración de lo que le llega, ¿sí? ¿Está bien? Y entonces, para las distintas sustancias, yo voy a tener diferentes vidas medias, ¿sí? Entonces, ustedes fíjense que acá lo tenemos el tiempo en horas, en 1 hora, 2 horas, tengo 50, cuando en el momento cero tenías 100, disminuyó la mitad, ¿sí? Pasa la tercera hora, otras 2 horas, a las 4 horas me voy a encontrar con la mitad, 25. A las 6, otras 2 horas, me voy a encontrar 12,5. Esto es lo que se conoce como vida media, ¿eh? Y así hasta que se elimine. En cambio acá, ustedes tienen otro tipo de metabolismo, digamos, donde las enzimas están saturadas, están trabajando al 100% de lo que puedan, ¿sí? Pero hay sustancias que llega al hígado y no encuentra enzimas, por lo tanto sigue, ¿eh? A eso se le llama se le dice que tiene una tasa de extracción al hígado. O sea, el hígado puede eliminar cierta cantidad de droga, pero si yo le doy más, no va a poder eliminarla, ¿sí? Cuando miramos este tipo de gráfico, ustedes ven, por esto es lo que decía de lineal, esto es una recta, parece una línea, ¿sí? Pero a esto se le conoce como no lineal. Ustedes fíjense, a las 2 horas bajó a 80, ¿sí? A las 2 horas bajó a 60, a las otras 2 horas bajó a 40. Quiere decir que cada 2 horas yo estoy eliminando 20x, no sé qué es en qué lo estoy expresando, en gramos, miligramos, lo que sea, estoy bajando 20 cada 2 horas, ¿sí? No estoy bajando cada 2 horas a la mitad o cada tanto tiempo a la mitad. Eso sería vida media, ¿eh? Entonces esta droga es diferente su metabolismo que la anterior, ¿sí? Es lo que yo les decía. Llega la droga y se encuentra que no encuentra las enzimas todas, digamos, alguna enzima libre para que la pueda tomar. Entonces algunas de las drogas pasan directamente, ¿eh? La tasa de extracción es X y generalmente es mucho menor que cuando todas las enzimas están disponibles para poder ir eliminándose. Lo típico de esto es el alcohol, por eso tienen acá. Y ahora después hay un ejercicio para expresar esto y entender cómo es el tema de concentración, manejo, para explicar eso.
Entonces acá tienen algunos ejercicios que están asociados a lo que es el trabajo práctico, ¿sí? Construye una curva, concentración-tiempo, que es esto que hicimos, concentración en función del tiempo, partiendo de una concentración de 1000 miligramos y le hacen una vida media de 30 minutos. Entonces, en la parte de abajo, se van poniendo cada 30 minutos y tienen que ir haciendo la curvita. Si usan una hoja calculada, les va a salir bastante bien. Si usan una regla, también. Y después les dice, explique la siguiente situación. En el tiempo cero, abajo, tenemos una concentración de 180, a las 2 horas 135, a las 4 horas de 90, y les va a preguntar si ustedes busquen a ver si hay algún tipo de vida media en ese tipo de situación. Lo otro que hacen después es agarrar el doble de la dosis, o sea, 2000 miligramos, partan, ¿sí? Y acá llegaría a una concentración del doble, de 360 miligramos, llegan exactamente lo mismo. Y fíjense si el efecto tiene el doble del tiempo o no. Esta pregunta, como no estamos presenciales, ¿sí? Tiene alguna capciosidad. ¿Sí? Esta es lo que ustedes deberían lograr, ¿sí? Esta es la otra, ¿sí? Y entonces, cuando hablamos del tema del doble, ¿sí? Ustedes lo que no tienen es cuál es la concentración mínima efectiva. Entonces es difícil hablar de efecto cuando estamos hablando de farmacocinético. El tema de efecto es farmacodinámica, es lo que vamos a hablar el viernes, ¿sí? Pero en general se acepta, ¿sí? Que si nosotros administramos el doble de la dosis, ¿sí? Y nos preguntamos si el efecto va a durar el doble en las cinéticas de fase 1, ¿sí? La respuesta es no, y en la cinética de fase 0 la respuesta es no, ¿sí? Pero la fase 0 es la que más se acerca, o sea, con el tema de la vida media. Bien, y acá es lo que el otro ejercicio que lo pueden hacer, ¿sí? Ustedes tienen el metabolismo del alcohol y nosotros acá lo ponemos en amarillo porque es el que vamos a usar, 10 gramos por hora. O sea, esta es la tasa de extracción del hígado del alcohol, ¿sí? La realidad es que es 8,7 gramos por hora y esto lo dice Don Goodman, que es el libro más recomendado para farmacología. Lo pueden ir comprando ahora, y son los primeros capítulos. Y como les explicaba, estos datos los encuentran en el apéndice que están atrás. ¿Sí? Es un libro que nos sirve para toda la carrera. Pero bueno, hay otros libros que son más didácticos. Este es un libro bastante crudo, pero que es muy completo. ¿Sí? Bien, este es el metabolismo entonces. Y cuando hablamos del volumen de distribución, ¿sí? Esto es básicamente la expresión, ¿sí? 0,6 litros por kilogramos para una persona de 70 kilogramos, que es la que vamos siempre a estar hablando, ¿sí? Su volumen de distribución son 42 litros. Por lo tanto, chicos, estamos hablando de agua corporal total. El ejercicio, ¿sí? Es que una persona en diferentes momentos o 3 personas con el mismo metabolismo al mismo momento se toma un vaso de alcohol de 200 mililitros, un vaso de whisky, otra persona se toma un vaso de vino y otra persona se toma un trago de cerveza de 200 mililitros. Ustedes saben que la cerveza básicamente tiene esta concentración, el vino tiene esta otra concentración, pero bueno, hay cervezas que tienen diferentes concentraciones y hay algunos vinos que también cambian. El whisky tiene 43%, ¿sí? Pero bueno, ustedes pueden hacer cálculos un poquito más sencillos, como les decía, estamos en medicina, no nos gusta mucho la matemática. Y el cálculo es así, ¿sí? Si yo me estoy tomando 200 mililitros, ¿sí?
de, de whisky, el 50% es alcohol, quiere decir que me estoy tomando 100 mililitros. 100 mililitros de alcohol, básicamente, como el agua, pesa 1, serían 100 gramos. Pesa un poquitito menos, pero también, de nuevo, hagámoslo redondeado. ¿Sí? Si a esto yo lo divido por los 42 litros que salen de acá, ¿sí? Me voy a encontrar con una concentración de 2,38. ¿Cuándo? Y cuando termine de los 200 mililitros, prácticamente es instantáneo. ¿Sí? Será a los 3, 4, 5 minutos. Pero me voy a encontrar con este tipo de concentración. Y a eso lo vamos a poner como tiempo cero. Ustedes saben que para conducir, en algunos lugares es cero, ¿sí? Y esto se los quiero remarcar, en la costa es cero, en la costa de Argentina. Pero hay en otros lugares que te permiten conducir con menos de 0,5. ¿Sí? Entonces, si yo me tomo un vasito de vino, acá tiene el cálculo hecho, ¿sí? Entonces, fíjense que 200 mililitros es la quinta parte de un litro. ¿Está bien? Entonces, ¿sí? Si tiene 12,5 gramos, es 12,5% por ciento de alcohol, ¿sí? Yo voy a tener que son 125 gramos por litro, pero tomé 200. Por lo tanto, tomé la quinta parte. La quinta parte de 125 es 25 gramos. ¿Sí? Yo me tomo un vaso de vino de 200 mililitros, tomo 25 gramos de alcohol. Lo divido por los 42 litros en cuales se me va a distribuir y voy a encontrar una concentración de 0,59. Quiere decir que voy a estar por encima y no debería estar conduciendo habiendo tomado un vasito de 200 mililitros. ¿Sí? En cambio la cerveza les da un poquito diferente, les da casi la mitad, y esto me permitiría que si yo tomo 200 mililitros, ¿sí? Podría estar conduciendo en los lugares que está permitido hasta 0,5. Bien. Como les explicaba, la idea es que ustedes consigan esto. Háganlo. Las respuestas las tienen acá en la clase. Pero háganlo ustedes y puedan entenderlo. Entonces acá lo que hice es poner la concentración mínima efectiva, pero en este caso sería el límite máximo permitido. ¿Sí? Cuando hablamos acá de concentración tóxica, que es esto que está acá arriba expresado, es, digamos, las posibilidades de tener daños severos, digamos. Bien. La última fase, y esto para terminar, porque esto, digamos, hay que conocer mucho de fisiología para poder entender, es la forma de expresar la excreción. ¿Sí? Y esto lo van a encontrar como clearance. Clearance es de aclaramiento o depuración. Y es la cantidad de sangre que se va a liberar de una droga por una unidad de tiempo. Generalmente puesto en minutos o en horas. ¿Sí? Bien, entonces, el trabajo práctico, y acabamos terminando ya el tema de la clase. Y vamos a poner acá, me van a ver un ratito. Vamos a dejar de compartir. Y les voy a presentar lo que es el trabajo práctico. Hay un grupo de ayudantes que de alguna manera les va a hacer llegar que en algún momento van a poder revisar el trabajo práctico con ellas. Un grupo de ayudantes. Es muy difícil hacerlo con 100 y pico personas. Pero bueno, ellas tienen una pequeña clase que también lo tratan de hacer más coloquial,
Y bueno, como todos los ayudantes, digamos, tiene su aporte positivo, ¿sí? Ustedes van a encontrar unos objetivos de qué es lo que uno está buscando con el trabajo práctico, ¿sí? Los requisitos generales, los contenidos, ¿sí? Cuál es la bibliografía propuesta, ¿sí? Y bueno, y acá tienen las consignas de trabajo. Tienen algún caso clínico para que puedan expresarlo. Generalmente en la parte presencial vamos parando en absorción, en distribución, para que vayan entendiendo, ¿sí? Entonces fíjense que ustedes van a estar jugando un poquito con lo que es la farmacocinética asociada a la farmacodinámica que ustedes ni siquiera estudiaron, ¿sí? Tampoco van a estudiar este tipo de farmacodinámica, van a estudiar la farmacodinámica básica, ¿sí? No la aplicada a una droga específica, ¿sí? Acá tienen varias cosas, varias preguntas, ¿eh? Y este último déjenlo que es para la parte de farmacodinámica que la vamos a ver el viernes. Como les decía, no creo que poder estar en estas condiciones, o sea que voy a grabarla como loquito, hablándole a la computadora, y no voy a tener la interacción y eso lo vamos a subir como clase. Y en algún momento les aviso para juntarnos y sacarnos algunas dudas extras, ¿sí? También está el foro de consultas, así como fuimos haciendo hoy con el chat, ¿sí? Bien, acá tienen todo lo que es el trabajo práctico, traten de desarrollarlo, aplicarlo, rómpanse un poquito la cabeza. Les va a ayudar también con los conocimientos que tienen que conocer del resto del módulo 1. Bien. Y la otra cosa que les quería mostrar, para terminar la clase por hoy, vamos a ver si llega. Ustedes tienen el aula virtual, ¿sí? Varias partes. Uno, que es la introducción, esto que vemos acá, a ver que podamos ver. Y lo otro son las clases que están asociadas a Slicer. Ahora en un rato me va a llegar la grabación de esto. Espere que vamos a... ahora paramos la grabación, me va a llegar la grabación y la grabación de la clase también la voy a subir a, digamos, a OneDrive o algo por el estilo y les va a llegar acá el link para el que quiera revisarla. Se ha hecho bastante larga, la verdad que es poco didáctico en ese sentido, ¿sí? Ustedes tienen entonces acá la clase de introducción, esto está en Slicer. Tienen un cuestionario, ¿sí? Que no tiene limitación, no es que ustedes el cuestionario lo hicieron una vez, no, lo pueden hacer varias veces. Y lo que tiene de bueno es que tiene las respuestas, o sea, digamos, los porqués de las respuestas. Tiene una devolución. Les va a servir también para ir entendiendo todo esto, ¿sí? O sea, no se vuelquen ahora al foro a llenarlo de preguntas. Primero analicen todo esto, hagan el trabajo práctico, hagan, después de hacer el trabajo práctico, cuestionario, ¿sí? Y ustedes acá tienen otro cuestionario que es para distribución, ¿sí? Todo el tema distribución, metabolismo, ¿sí? El tema excreción prácticamente no lo vemos hoy, porque no nos alcanza ni el tiempo, y creo que el salto de conocimientos que tienen que tener ustedes entre lo que ustedes saben y lo que deberían saber para poder entender excreción es enorme, por lo tanto didácticamente no sirve, ¿sí? Bien, y esto que yo les mandaba a preguntar del link, alguien me avisó de que teniendo los mails de cada uno de ustedes, uno lo que hace es subir una invitación para todo el mundo y entran directamente, ¿sí? Así evitamos esto. Esto para el módulo 3 tendremos que hacerlo de la misma manera, y podemos aprovechar el Meet que hoy en día nos permite hasta 250 personas. Cuando tengamos la limitación de las 100 personas, va a ser imposible.
veremos cómo lo hacemos. A mí me gusta mucho interaccionar con los alumnos, así que trato de tenerlo de esta forma. Bien, nos fijamos en el chat a ver si hay algo más. Sí, es autoevaluativo para el que está preguntando eso. El trabajo práctico no se entrega, o sea, sería ilógico que ustedes entreguen o que yo les exija que me entreguen 180 trabajos prácticos y que yo después no los puedo corregir. No tengo forma. Concentración sérica. Vas a tener que revisar, Valentina, lo que es la concentración. Lo que uno hablaba de la cantidad de lavandina en un líquido. La concentración sérica es, sérico, si me estás preguntando, es lo mismo que, casi, lo mismo que plasma. O casi lo mismo decir cuál es la concentración en sangre de una droga. ¿Sí? Como les explicaba, nuestro parámetro para decir si esa droga está siendo efectiva o no es conocer la concentración en plasma. En el examen parcial depende de lo que decida la coordinadora del módulo 1, que es la doctora, la profesora Ramos. Hay preguntas de ejercicios que han sido elevadas, digamos, desde farmacología hacia módulo 1. Así que podrían tener que hacer algún tipo de ejercicio de interpretarlos. La bibliografía es múltiple. Esperen que, a ver, les presento. Aguanten un segundito, porque lo dejé acá. Compartimos. Esperemos que llegue. Ahí estamos. Bien, vamos a aprovechar esto que nos andaba. Listo. Bien, acá tienen varios libros. Si se fijan, también en el trabajo práctico hay otros. Lo que les quería recomendar es el NIL. El NIL es muy sencillo, muy simple. Es más, para nivel universitario le diría que es muy básico. De todas maneras, si lo conjugan con otras lecturas, creo que es muy interesante porque tiene cierta didáctica que a mí, por ejemplo, me sirve mucho. Se llama así, Farmacología Médica en Esquemas, de esta persona Neil, y realmente son todos esquemitas. Y la parte de farmacodinámica y farmacocinética está expresada en una hojita cada uno. Está muy bueno. Pero a veces hay que acompañarlo de, por ejemplo, la clase, porque si no es difícil entenderlo. Bien. Dejamos de compartir, entonces ahora sí ya me están viendo nuevamente. Nos vamos despidiendo. ¿Sí? Estamos deteniendo la grabación.